Generalmente, los mejores consejos y las verdades más profundas vienen de alguien que sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, comenzará el estudio del libro de Eclesiastés, un libro escrito por el sabio rey Salomón en los últimos años de su vida. En este testimonio personal, Salomón nos cuenta de los altibajos de su caminar con Dios y las lecciones que aprendió en el camino. Acompáñenos a encontrar verdadero propósito, contentamiento y aún gozo en esta breve vida sobre la tierra, en esta serie de estudios titulada Encontrando significado debajo del sol. Hace varios años almorcé con un hombre de nuestra iglesia que había sido piloto de un jet Phantom F-4 en la guerra de Vietnam. Voló en más de 150 misiones de combate. Él me dijo que uno de los desafíos más serios de toda su carrera fue volar en misiones nocturnas, cuando el cielo estaba tan oscuro que no se podía ver nada. Y es que es muy fácil desorientarse, incluso al punto de no saber si estaba volando de cabeza. Me dijo que se sentía igual a ir volando derecho. Debido a esta desorientación, en una ocasión él casi pierde la vida. Una noche estaba tan concentrado en su misión que dejó de chequear su panel de instrumentos durante algunos segundos, y cuando lo hizo descubrió que, aunque creía que estaba volando recto y nivelado, en realidad estaba yendo prácticamente derecho, pero derecho hacia abajo. Corrigió su error logrando nivelar el avión justo a tiempo. De hecho, estuvo solo a 100 metros de estrellar su jet contra el planeta Tierra. Él me dijo que la única manera de evitar el peligro de la desorientación al volar en la oscuridad es monitorear constantemente el panel de instrumentos. De otra manera, uno puede pensar que está volando recto y nivelado, mientras que, en realidad, va rumbo a estrellarse. Y, querido oyente, esto no solo es cierto al volar un avión de combate, sino que también al viajar a través de la vida. Es mejor que sigamos el inspirado panel de instrumentos de la verdad, y especialmente cuando todo está oscuro a su alrededor. Y si alguna vez hubo un hombre que supo la bendición de volar dependiendo del panel de instrumentos divino, pero que prefirió en gran parte depender de sí mismo, sería el rey llamado Salomón. Si usted lleva bastante tiempo en la fe, podrá recordar que la vida de Salomón es un asombroso vuelo que alcanza alturas increíbles y experimenta logros estratosféricos, pero que también casi termina en una colisión fatal. Salomón fue el hijo del rey David con Betsabé, y ese es un tema para otro estudio, o dos. Salomón estaba destinado para sentarse en el trono de Israel desde muy pequeño. Mientras Salomón crecía, su padre David conquistaba los territorios alrededor de Israel, consolidando el reino y convirtiéndolo en un lugar seguro para su hijo. David también reunió todos los materiales necesarios para construir un magnífico templo en Jerusalén, mientras que a Salomón se le confió el privilegio de construirlo. Ese templo reemplazaría el tabernáculo y sería el centro de culto de Israel al único Dios vivo y verdadero. Cerca del final de la vida de David, Salomón fue coronado rey de Israel. Y la verdad es que no podía haberse dado un despegue más perfecto para el viaje de su vida. Es entonces cuando Primero de Reyes capítulo 3 registra un suceso que nunca había ocurrido ni ha ocurrido desde entonces en la historia de la humanidad. Dios se le aparece a Salomón en un sueño y efectivamente le dice: «Pide un deseo y te lo concederé». Ahora, este no es el cuento de Aladino o de un genio en una lámpara. Esto es real. Dios estaba efectivamente firmándole a Salomón un cheque en blanco. Y para sorpresa de todos, estoy seguro, Salomón no escribió palabras como riqueza, poder, fama o salud física en ese cheque en blanco. En lugar de todo esto, él escribió la palabra
sabiduría. Y Dios responde de esta manera. Leamos sus palabras en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Comenzando en el versículo 10 leemos: Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En otras palabras, Dios le dice: voy a concederte tu deseo de sabiduría y discernimiento, porque no pediste ser rico, o vivir una larga vida, o ser invencible. Y si eso no era lo suficientemente emocionante, Dios no ha terminado aún. Él sigue diciéndole a Salomón en el versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Primero de Reyes 3:13. Salomón va a recibir todo lo que quería y mucho más. Le espera el viaje de su vida. Al principio de su reinado, Salomón escribió el Cantar de los Cantares, una apasionada historia de amor. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo que escribía ese texto, él empezó a desvirtuar personalmente el amor y el matrimonio, casándose con las hijas de los reyes vecinos. Se nos dice que Salomón terminó casándose con 700 princesas en total, nada más para usarlas como peones en sus alianzas militares. Primero de Reyes 11:1. La más destacada de las princesas fue la hija del faraón. Cuando Salomón se casó con ella, esto fue un insulto al poder y la providencia de Dios, que había liberado al pueblo de Israel de Egipto siglos antes. Durante la mitad de su reinado, él escribió y recopiló dichos sabios en lo que hoy conocemos como el Libro de Proverbios. El problema es que mientras escribía y recopilaba estos sabios proverbios, él estaba desafiando la sabiduría de Dios nuevamente. Queda claro por lo que podemos observar en las Escrituras que Salomón había dejado de tener su vida centrada en Dios. Comenzó a centrarla en sí mismo. Por ejemplo, se tomó 7 años en construir el enorme templo cubierto de oro para Dios, pero se tardó 13 años en construir su propia casa. No podemos siquiera imaginar el esplendor de ese palacio. Salomón también acumuló caballos y carros de guerra, símbolos de poder militar, algo que el mismo Señor les prohibió específicamente a los reyes de Israel, para que confiaran solo en Él. Pero él no solo reunió estos símbolos militares, sino que decidió construir ciudades para almacenarlos. Terminó criando y vendiendo caballos a los hititas y sirios, y básicamente les proporcionó las armas de guerra para que más tarde se volvieran en su contra y atacaran a Israel, como lo vemos en Primero de Reyes 10:29 y 21. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo el hombre más sabio del mundo volverse tan necio? Mientras tanto, parece que no estaba satisfecho con todo lo que tenía, porque además de sus 700 esposas, comenzó a coleccionar un harén de 300 concubinas. En promedio, Salomón se casó con 17 princesas al año y agregó una concubina a su harén cada 2 meses. Ahora, esto no solo era increíblemente egoísta, destructivo e inmoral, sino que era espiritualmente devastador. Todas esas mujeres desviaron su corazón, tal como Dios lo había advertido, y lo llevaron a construir y adorar a sus dioses. Dios le había advertido en Primero de Reyes 11, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y la frase que sigue tristemente dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Primero de Reyes 11:2.
Él se juntó o se apegó a ellas, como dice otra traducción. En otras palabras, se dejó influenciar por ellas e hizo alarde de ellas. No pasó mucho tiempo para que la palabra de Dios se cumpliera y la colina al este de la ciudad se convirtiera en un lugar donde Salomón construyó altares y santuarios para los falsos dioses de sus esposas. Es obvio que Salomón había quitado sus ojos del panel de instrumentos de la instrucción divina. Estaba cabeza abajo, volando invertido. Había perdido la noción de dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Él estaba volando a toda velocidad hacia un choque catastrófico y fatal. Tal vez eso lo describe a usted hoy. Usted me está escuchando, pero su mente está en otro lado. Está calculando el resultado de una decisión que está por tomar y su corazón late cada vez más rápido porque está en una encrucijada en su vida y está sopesando sus opciones. ¿Qué tiene que decir Dios al respecto? Salomón se arrastra hasta sus últimos años como un hombre ya sin testimonio o carácter moral. Él cumplió con sus obligaciones, pero su corazón se había enfriado. Y la sorprendente noticia que descubrimos es que algo sucedió en la vida de Salomón. No sabemos exactamente cuándo o cómo, ya que no tenemos los detalles, pero ya siendo anciano, su corazón se inclinó de nuevo hacia Dios. Supongo que es lo mismo que ha hecho cambiar de perspectiva a muchas personas y hace que empiecen a reflexionar. Tal vez una enfermedad combinada con la vejez, o simplemente envejecer lo suficiente como para darse cuenta de que ya no le queda mucho tiempo. Esto me recuerda a un hombre que yo invitaba a la iglesia cada vez que lo veía en el pueblo, 1 o 2 veces al año. Era un hombre exitoso en los negocios y se reía de mi invitación, diciendo que el domingo era su día libre y que no iba a estropearlo yendo a la iglesia. Pero luego él contrajo cáncer, y al momento en que lo descubrieron, le daban solo unos pocos meses de vida, a menos que los tratamientos pudieran revertir el curso de la enfermedad. A final de cuentas, los tratamientos no sirvieron para nada, y fue entonces cuando se puso en contacto conmigo. Fui a visitar a un hombre que ya no era fuerte, valiente y orgulloso. De repente, él estaba muy interesado en la Biblia. Después de explicarle el Evangelio, y con lágrimas corriendo por sus mejillas, él se arrepintió de su orgullo, de su pecado, y se entregó a la misericordia de Jesús solo por la fe. Es increíble ver el cambio tan rápido en su vida. ¿Sabe qué, querido oyente? Dios, en su misericordia, le dio esta enfermedad a ese hombre y le concedió el tiempo suficiente para reflexionar. Salomón ahora es un anciano. Por los detalles que encontramos en su diario de vida, descubrimos que él ya ha terminado sus proyectos de construcción, ya se ha aburrido de sus posesiones y ha terminado su colección de proverbios. Su cuerpo ahora está encorvado y avejentado. Tal vez su médico de cabecera le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida. No se nos dice cuándo o cómo o qué sucedió para que Salomón llegara a escribir este mensaje final a su familia y nación, pero sabemos que él llega al final de su vida y vuelve a mirar el panel de instrumentos de la instrucción divina. Estoy de acuerdo con comentaristas conservadores como Matthew Henry, que escribió hace más de 300 años que al final de su vida Salomón reconoció su pecado y se arrepintió. Se percató del peligro, de la colisión que venía, y cambió el curso justo a tiempo. Si juntamos todas las piezas del rompecabezas, vemos que el tercer y último libro sabio de Salomón
fue escrito en sus últimos días. Lo llamamos el libro de Eclesiastés. Incluye dichos sabios, poemas, preguntas retóricas, acertijos, problemas y mucho más. Hay mucha gente que piensa que Eclesiastés es una pérdida de tiempo. Incluso los primeros líderes judíos debatieron si debía incluirse o no en el canon de las Escrituras. Creían que no era más que un libro incoherente escrito por un viejo amargado. Pero la verdad es justo lo contrario, querido oyente. A veces uno recibe los mejores consejos y las verdades más profundas de alguien que sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Ahora notará que el título del libro es Eclesiastés. Eclesiastés es un término griego para alguien que convoca o reúne una asamblea. De hecho, si se fija nuevamente, podrá ver que la primera parte de la palabra es eclesia, de donde viene la palabra que conocemos como iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento no había iglesia, pero sí una asamblea que se reunía para escuchar un mensaje. El título es en esencia una invitación para que todos se reúnan. Podría escribir en el margen de su Biblia o debajo de ese título la palabra reúnanse. Vengan y júntense. El título hebreo de Eclesiastés es Kohelet. Se traduce en el versículo 1 y en varias ocasiones a lo largo del libro como el predicador. Es el que convoca a la congregación. Es el que tiene un mensaje para entregar. Y en este caso, el predicador y orador es Salomón. Puede pensar en Eclesiastés como un diario personal, un testamento, un sermón o un testimonio. Y Eclesiastés es todo eso y mucho más. En el versículo 1 se nos presenta al autor de este mensaje. Leemos allí, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Si avanzamos hasta el versículo 12, vemos que Salomón añade, yo, el predicador, he sido rey de Israel en Jerusalén. También podría traducirlo como, he sido y sigo siendo el rey de Israel en Jerusalén. Salomón es el único hijo de David que fue rey sobre el Reino Unido de Israel en Jerusalén. Después de su muerte, el reino se dividió. Entonces, estas son las memorias, la autobiografía, el testimonio personal de nada menos que el rey Salomón. Y para entender estas memorias, en lugar de empezar por el principio, es mejor comenzar por el final. Y digo esto porque Eclesiastés es uno de los pocos libros de la Biblia que nos dice por qué fue escrito. Salomón nos dice cuál es su propósito con este libro en el capítulo final. Él dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Salomón dice efectivamente, no seas como yo. Yo me olvidé de Dios, pero tú recuerda a tu Creador. De hecho, recuerda que fuiste creado. No eres un animal evolucionado. No eres un accidente. Tú fuiste formado por un Dios creador y puedes relacionarte con Él, adorarle, caminar con Él y esperar vivir con Él. Salomón concluye diciendo esencialmente, sin Él la vida no tiene sentido debajo del sol. Y escucha esto, el viejo Salomón está diciendo, no te olvides de tu Dios, ¿cuándo? En los días de tu juventud, cuando apenas estás despegando, cuando tienes el mundo por delante, cuando todas las posibilidades están frente a ti, acuérdate de Dios allí. Resulta que usted está volando en una cultura oscurecida por la incredulidad y que se oscurece más y más con el pasar de cada minuto. No trate de volar guiado por lo que siente o su propia intuición.
Puede pensar que está volando bien cuando en realidad está cayendo en picada. Y luego, al final de este capítulo, en la conclusión de su mensaje, Salomón escribe: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:3. Esa es la forma en que podemos encontrar significado y satisfacción en la vida. Así es como la vida cobra importancia. Así es como evitamos estrellarnos y destruir nuestras vidas con el pecado y la rebeldía. El teólogo J. Sidlow Baxter escribió hace unas décadas en su introducción al libro de Eclesiastés: una de las ironías más tristes del orgullo caído es que las sucesivas generaciones de seres humanos cometen los mismos pecados, los mismos grandes errores, caen presa de las mismas necedades y sufren la misma desilusión angustiosa de los que han vivido y muerto antes que ellos, porque no se toman en serio el testimonio de Salomón. Salomón nos invita aquí a acercarnos, a sentarnos alrededor y escuchar con atención sus consejos inspirados para vivir una vida con significado y satisfacción. Si pudiera resumir su libro con la perspectiva correcta, diría que Salomón está entregando el mensaje más importante de su vida al final de su vida. Él nos va a invitar a sentarnos en esta asamblea y va a abrir su corazón. Va a derramar su alma. Hay personas que no han sido capaces de asimilar su mensaje porque es demasiado honesto y real. No hay trivialidades aquí, ni promesas vacías, ni respuestas fáciles, ni garantía de que todo va a tener sentido. Salomón nos va a decir: escucha, quiero que recuerdes que incluso cuando la vida es confusa y parece vana, sin sentido y repetitiva, recuerda que hay un Dios creador. Incluso cuando sus planes para tu vida a veces sean misteriosos o hasta parezcan injustos, Dios tiene un plan en mente. Incluso cuando todo en el mundo está completamente oscuro y no ofrece ningún indicio de visibilidad o ayuda, puedes confiar en Dios. Salomón va a dejar claro que la pregunta principal en la vida de cada persona no es necesariamente ¿qué está haciendo?, sino ¿a quién pertenece usted? Un profesor de un seminario evangélico escribió de una reveladora conversación que tuvo con un estudiante extranjero proveniente de África. El estudiante no llevaba mucho tiempo en Estados Unidos y fue a hablar con el profesor después de clases porque estaba algo confundido. Él le preguntó por qué en Estados Unidos, cuando dos desconocidos comienzan a hablar, ya sean cristianos o no cristianos por igual, muy prontamente se preguntan: ¿a qué se dedica usted? El profesor le dijo: esa es la típica pregunta que hacemos para empezar a conocernos, comenzar una conversación. ¿Qué se preguntan típicamente ustedes? A lo que el estudiante respondió: nosotros preguntamos, ¿es usted cristiano? Cuando Salomón nos invita a reunirnos, descubrimos a un anciano que una vez fue sabio, pero se volvió necio, y ahora en su vejez él vuelve a ser sabio otra vez. Y lo sabemos porque una vez más, el aspecto más importante de la vida de Salomón no es lo que hizo, sino a quién pertenece. Entonces, al comenzar nuestro estudio a través de este sermón de Salomón, aprendemos que el mensaje principal de Eclesiastés es, en pocas palabras, que no importa qué tan alto vuele en la vida, no importa qué tan profundo lo lleven los valles en su vida, no pierda de vista el panel de instrumentos de la verdad divina que satisface el alma. Este es el mensaje del predicador, del Hijo de David,
el rey en Jerusalén.